En el video anterior conversamos sobre control de combustible en Excel. Les dejé un formulario en la página itkSoluciones.com/Excel, donde muchos de ustedes pudieron descargar la planilla. Es una planilla que básicamente les permitía cargar todos los datos relacionados con el rendimiento de los vehículos. En este video te dejaré una planilla mucho más completa que te va a permitir realizar esa misma tarea completando algunos otros datos adicionales y, lo más importante, que podrás utilizar la planilla y obtener tus datos sin digitar un solo dato. Soy John Espinal, gerente de ITK Soluciones, y desde el año 2012 he estado ayudando a empresas con todo tipo de flotas a mejorar su rentabilidad. Comencemos. Ingresando al sistema, entonces vemos en primera instancia los vehículos. Podemos seleccionar el vehículo del que queremos obtener los datos. Luego vamos a seleccionar las fechas. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre. Le damos seleccionar y luego vamos a agregar el informe consolidado. Este es un informe donde vamos a obtener información día a día de cada uno de esos diferentes parámetros. Vamos a observar entonces que tenemos desde el día 1, del día 2, del día 3, del día hasta completar el día 31, y al finalizar la planilla tenemos entonces el total acumulado. Vamos a adicionar aquí, para facilidad de entendimiento, vamos a adicionar otro reporte. Para que este dato nos quede en la mitad de la pantalla, vamos a adicionar, por ejemplo, el volumen del combustible, a fin de que tengamos en la mitad de la pantalla y para mayor claridad podamos leer el dato que está aquí en la mitad de la pantalla, que es el acumulado o promedio de los datos que tuvimos durante los 31 días que tuvo el mes de octubre de 2020 para este equipo. Bien, entonces, ¿cuáles son los datos que vamos a encontrar? Entonces, el primer dato que tenemos es el kilometraje. Encontramos acá que este equipo tuvo un total de kilómetros recorridos en el mes de 4.311 kilómetros. Luego tenemos aquí que este equipo tuvo 20 kilómetros en exceso de velocidad. Es importante identificar y establecer un plan de trabajo para esto, porque muchas empresas, cuando hablan de excesos de velocidad, identifican que el conductor tuvo 3, 4, 5, 10 excesos de velocidad, pero casi ninguna empresa identifica cuántos kilómetros fueron recorridos en exceso de velocidad. Entonces, en esta planilla tendrás ese dato. 20 kilómetros en exceso de velocidad es un dato definitivamente alarmante y que debemos analizarlo, porque, como todos sabemos, los kilómetros en exceso de velocidad son un enemigo del rendimiento del combustible. Si continuamos, entonces tendremos que la velocidad máxima que tuvo este equipo fue de 96 kilómetros por hora en todo el transcurso del mes. Y empezamos aquí a ver datos muy interesantes. El primero que tenemos consiste en 239 horas que estuvo la ignición prendida en el vehículo. Luego tenemos que esa ignición se divide en dos, y es en 131 horas que estuvo el vehículo con la ignición en on, con la ignición prendida en movimiento. Y luego 108 horas que estuvo el equipo con la ignición en on sin movimiento. Definitivamente aquí salta una alarma muy importante, porque si observan en detalle, casi que podríamos decir que la mitad del tiempo este equipo está trabajando sin moverse. Y ahí entonces viene una pregunta supremamente interesante, y consiste en ver si este conductor, ¿será que está solo escuchando el radio y tiene la ignición en on para escuchar el radio? ¿O será que tiene el equipo prendido consumiendo combustible sin moverse durante estas 108 horas? Y la respuesta la van a ver también en la planilla. Es muy simple y sencilla. Van a encontrar que tenemos aquí una métrica o una columna que es el consumo de combustible que tuvo el equipo por cada una de sus horas de trabajo sin movimiento, es decir, el tiempo que estuvo la ignición en on sin moverse el vehículo, cuánto consumo de combustible tuvo. Y ahí entonces nos encontramos con que este equipo tiene básicamente 0.9 galones. 0.9 galones por cada una de esas 108 horas que tenemos acá,
fue consumida por el equipo. Muchos pensarán en este instante que de pronto este es un ejemplo rebuscado, que lo sacamos de algún lado, pero yo podría asegurarles que las flotas de ustedes también están más o menos en este mismo rango. Hemos hecho el análisis para flotas que tienen 100, 150 tractocamiones y nos hemos encontrado que todas tienen un gasto que nadie se lo imaginaba en combustible teniendo los equipos detenidos. Entonces, definitivamente aquí vale la pena hacer un trabajo para identificar por qué razón este conductor tiene 108 horas el equipo con la ignición en on sin moverse. Bien, continuando, entonces tenemos que los datos de volumen de combustible, básicamente tenemos aquí que el consumo real que tuvo el equipo fue 439 galones. Luego tenemos un volumen de abastecimiento de 400 galones. Estos 400 galones básicamente fueron los tanqueos que tuvo el equipo y podremos observar día a día cada uno de los tanqueos que ocurrieron. Y lo más importante, poder comparar las facturas de la estación de servicio contra lo que realmente entró al tanque, que es el dato que estamos viendo aquí. Los invito a realizar esa tarea en detalle y me atrevería a decirles que van a quedar sorprendidos con lo que van a encontrar, puesto que la gran mayoría de empresas que ya están usando este tipo de funcionalidades identificaron que pueden ahorrarse un 4% del gasto mensual del combustible de su flota simplemente seleccionando la estación de servicio que les entrega una medida adecuada. Muy bien, si continuamos, entonces luego tenemos un dato supremamente importante, que es el dato de las extracciones de combustible que tuvo el equipo, es decir, los robos de combustible. En este caso particular nos vamos a encontrar que hubo 3 robos de combustible. El primer robo de combustible fue el día 5 y fue de 6 galones, 5.9 galones. El segundo robo de combustible fue de 6.5 galones y el tercer robo de combustible fue de 7.1 galones. Les dejaré un link en la parte de abajo para que puedan identificar con mayor claridad y en mucho detalle cada uno de los sitios donde ocurrieron cada uno de estos robos de combustible, que es una variable que este sistema también la entrega. Y lo podemos encontrar aquí. Si sacamos un reporte de trayecto, pues básicamente vamos a obtener un mapa que si lo ampliamos un poco, vamos a identificar con total claridad cada uno de los sitios donde ocurrieron las extracciones. Y como les digo, les dejaré un link en la parte de abajo para que puedan acceder a él y mirarlo en detalle, puesto que este no es el propósito práctico de este video. El propósito práctico de este video es entregarles una planilla en Excel que tenga todos estos datos que estamos analizando. Entonces vamos a continuar y básicamente tenemos entonces en 19.5 galones fueron robados de los tanques, es decir, salieron de los tanques, y eso nos lleva entonces a unas métricas que les van a permitir evaluar cada uno de sus conductores. Es decir, aquí empezamos a entrar en ellas. Los invito a mirar aquí. Tenemos esta primera métrica de 12.95 que nos indica el kilometraje real por un galón de combustible cuando el equipo está en movimiento. ¿Sí? Repito, kilometraje real consumido por el vehículo cuando el equipo está en movimiento. Entonces nos está diciendo que el calzado de este conductor es de 12.95 kilómetros por cada galón de combustible. Es decir, definitivamente es un conductor experimentado. Este es un equipo internacional, es una volqueta. De todas formas, podemos apreciar que es un conductor experimentado. Recordemos que este dato ya estamos hablando de datos reales. Ya el sistema separó y segmentó aparte los 19.5 galones de robo que hubo. Ya esos quedaron aparte, ¿cierto? Aquí estamos viendo entonces un conductor que nos entrega 12.95 kilómetros por cada galón. Muy bien, luego tenemos entonces
otro dato que es el kilometraje real por un galón. Entonces ustedes recordarán que hace unos minutos atrás analizamos que este vehículo tuvo más de 100 horas de consumo de combustible sin moverse. El dato que vimos hace un momento de 12.95 básicamente es el rendimiento del combustible, o sea, los kilómetros que nos entregó el equipo cuando se estaba moviendo. Sin embargo, el bolsillo de ustedes experimenta un rendimiento diferente, porque ya el bolsillo experimenta el rendimiento real, que incluye tanto el tiempo cuando el vehículo estuvo en movimiento, es decir, el consumo de combustible cuando el vehículo está en movimiento, como el consumo de combustible cuando el vehículo está detenido. Entonces ya ahí, lamentablemente, el rendimiento de combustible que nos entrega este conductor es de 9.81 kilómetros por cada galón. Es decir, el efecto de ese consumo de combustible en ralenti que tuvimos nos lleva básicamente a perder por cada galón de combustible un poco más de 3 kilómetros. Es decir, si no tuviéramos ese consumo de combustible con el equipo detenido tan elevado, definitivamente estaríamos muy cerca de tener un rendimiento real muy cercano a los 12.95 que veíamos al comienzo. Bien, continuando, ya tenemos aquí algunas otras métricas que básicamente tienen relación con el consumo real del equipo en movimiento, consumo real sin movimiento, y que estos son datos, estos consumos ya son consumos que se utilizan comúnmente en maquinaria, que son equipos que no tienen mucho desplazamiento en kilómetros, sino que queremos ver los datos de los consumos de combustible por hora. Entonces, para las empresas que están en el sector de la construcción, probablemente lo que acabamos de conversar de kilómetros de pronto no tenga tanta aplicabilidad, pero para ellos tendrá aplicabilidad en esta planilla el consumo de combustible por hora. Y básicamente esos son los datos que tenemos aquí. Entonces estamos viendo que el consumo real por una hora de trabajo del motor es este que tenemos aquí, 1.8. Luego el consumo real cuando el equipo está sin movimiento es de 0.9, que es el que analizábamos nosotros hace un rato. Y finalmente tenemos aquí el consumo del equipo por una hora de trabajo del motor cuando está en movimiento, que es de 2.5. Muy bien, entonces el objetivo de este video era entregarles esta planilla. Básicamente en la página itksoluciones.com/Excel auto van a poder encontrar esta planilla, encontrarán un formulario donde podrán descargarlo y les voy a dejar exactamente esta misma información allá en Excel para que ustedes puedan hacer uso de ella. No va a tener ningún tipo de clave y podrán básicamente reutilizarla y comenzar a completar los datos que ustedes tienen. Quienes estén interesados en utilizar un software de este estilo con todo el sistema completo a fin de que no tengan que digitar ningún dato, pueden entrar en contacto y pues podemos conversar del tema. Básicamente, continuando entonces, la descarga de la planilla que les voy a dejar allá, básicamente la obtenemos aquí dando clic derecho, exportar archivo a Excel. Acá le colocamos un nombre, le damos clic en OK y con eso básicamente vamos a tener en el directorio descargas que cada uno tenga, va a encontrar su planilla. Lógicamente ustedes después de que completen el formulario pues van a tener acceso a ella. Les repito, itksoluciones.com/Excel auto. También es importante que identifiques que hemos generado esta información, este informe consolidado para un solo equipo, que es el equipo que está aquí, que está seleccionado. Sin embargo, probablemente tienes una flota numerosa de vehículos, entonces podrás seleccionar otros equipos. Por ejemplo, si seleccionamos aquí este equipo, entonces vamos a ver que el reporte ya empieza a entregarnos los datos de dos equipos. Acá tenemos el primero que veíamos viendo y debajo tenemos el segundo. Así podremos comparar rendimientos, resultados y comparar todos los datos de una manera bastante sencilla. Incluso podríamos seleccionar toda la flota. Simplemente haciendo clic acá, seleccionaremos toda la flota y tendremos el reporte para toda la flota.
No olvides suscribirte o dejarnos tus comentarios en la página o registrarte en la página en alguno de nuestros formularios para que recibas más de este tipo de contenidos. Quedamos muy atentos.